Qué lindo es cantar canciones navideñas, ¿no? Es una de mis cosas favoritas de la temporada de Navidades, todos los himnos navideños. Y bueno, no solo los himnos navideños, sino recordar la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Y así hoy día también vamos a tener un tiempo especial continuando la serie de prédicas navideñas. Y en esta mañana voy a ir un poco más antes del nacimiento de Cristo, al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es también un relato bíblico muy relacionado, muy íntimamente relacionado a la Navidad. Entonces, acompáñenme a hacer una oración y vamos a comenzar el tiempo del sermón. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti en humildad, Señor, reconociendo nuestro pecado, pidiendo que tú nos limpies y nos perdones en base al sacrificio de Cristo, que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y te pedimos, Señor, que también tú nos hables, porque reconocemos que sin que tú nos hables y sin que tú nos guíes, no podemos entender nada, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra y sea quien nos enseñe a leerla en esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la temporada de Navidad, cuando era niño, yo pensaba que Papá Noel existía. Y recuerdo que a veces escribía una carta a Papá Noel. Escribía una carta y escribía ahí una lista de todos los regalos que yo quería para la Navidad. Entonces, muchos años mi carta decía algo así: querido Papá Noel, este año quiero el auto de las tortugas ninjas. O querido Papá Noel, este año quiero un G.I. Joe, quiero un muñeco de He-Man, o quiero un Rambo, o uno de los Thundercats, ¿no? Eran los juguetes que estaban de moda cuando yo era niño. Y así iba mi lista de peticiones a Papá Noel cada año. Y aunque muchas veces mis papás hacían todo lo posible para comprar por lo menos alguno de los regalos que yo había anotado en mi lista para Papá Noel, había años que no lo lograban. O había años que, como vulgarmente decimos, la pelaban. Como aquel año que compraron otro auto de las Tortugas Ninja, no el modelo que yo quería. Me compraron uno más pequeño. Y ahí yo me rascaba la cabeza y decía: ¿qué te pasa, Papá Noel? ¿Por qué no me has respondido como yo te he pedido? ¿Acaso no leyó Papá Noel mi carta? ¿Acaso no escuchó Papá Noel mi petición que le hice con anticipación? Y bueno, son cosas de niño. Ya siendo adultos, sabemos que Papá Noel no existe. Y ya como adultos, ya no escribimos cartas a Papá Noel con nuestras peticiones de lo que queremos para Navidad. Pero aún así, todavía tenemos peticiones como adultos. Aunque nuestras peticiones de adultos son ya un poco más complejas. Son un poco más complejas que conseguir el auto de las Tortugas Ninja. Pedimos por trabajo, pedimos por salud, pedimos por nuestros hijos, pedimos por salvación para nuestros seres queridos, pedimos por el país, por el mundo, etc. ¿Cuál es tu petición en esta Navidad? ¿Cuál es tu lista de peticiones? Porque aunque Papá Noel no existe y Papá Noel no responde, tenemos un Dios que sí escucha. Y tenemos un Dios que sí responde verdaderamente a nuestras oraciones, a las oraciones de su pueblo, a las oraciones de aquellos redimidos por la sangre de Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz al entregar su vida por nuestros pecados. En esta mañana quiero que me acompañen a ver un pasaje de la Biblia que habla acerca de una oración respondida, acerca de una petición que Dios escuchó y que Dios respondió. Este pasaje de la Biblia se encuentra en Lucas capítulo 1 y quisiera que veamos por favor los versos del 5 al 17. Lucas capítulo 1, versos del 5 al 17. Y voy a leer la versión que tienen en sus boletines, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra de Dios dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet.
Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios, e irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Al leer esta historia, vemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo y que Dios responde. Y Él lo hace tanto individualmente como colectivamente. Y esos son los dos aspectos que quiero que veamos de la respuesta de Dios a sus oraciones, a las oraciones de su pueblo. La respuesta individual, tanto como la respuesta colectiva. Entonces, comencemos con la respuesta individual. En el pasaje que leímos, en los primeros versículos, se nos presentó a Zacarías, un sacerdote levita de edad ya avanzada, casado también con una mujer levita, también de edad avanzada. En el pasaje vemos que ambos eran personas piadosas, ambos eran personas temerosas de Dios. Pero hay algo triste acerca de esta pareja, y es que según lo que hemos leído, ellos no podían tener hijos. Elisabet era estéril. No sé cuánto tiempo hayan estado casados ellos, pero no creo que haya sido poco tiempo, ya que el relato nos dice que ellos eran de edad avanzada. Entonces, intentemos imaginar algo de lo que ellos estaban pasando. Seguro durante toda su vida de casados, pasaron momentos muy duros por la esterilidad de Elisabet. Especialmente en aquella época, en un tiempo y cultura donde tener un bebé era uno de los motivos de orgullo más grandes para las mujeres. Y la esterilidad, en contraste con esto, era lo peor que le podía pasar a una mujer en aquella época. Como escribe un teólogo, él dice: el no tener hijos era en la mente judía más que una desgracia, dice este teólogo. Y él continúa diciendo y dice: podía conllevar la implicación de ser un castigo divino por algún pecado oculto. Con razón, cuando finalmente Elisabet concibió y dio a luz a su hijo Juan, ella dijo en el relato de Lucas, más adelante en el verso 25, ella dijo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para, y presten atención a lo que dice ella, dice, para quitar mi afrenta de entre los hombres. Por su esterilidad ella sufría afrenta, dice la palabra. Es decir, ella sufría vergüenza, deshonor. Las personas la veían y la juzgaban, la miraban como poca cosa. ¿Se imaginan los comentarios que podía haber hecho la gente? Tal vez diciendo cosas como: ¿qué habrá hecho esta pobre mujer para merecerse este castigo de Dios? ¿Qué pecado oculto tendrá esta mujer para que Dios la haya dejado estéril? Seguramente ella se sentía muy mal. Ahora, ¿cómo creen que se sentía Zacarías como su esposo? ¿Cómo te sentirías tú, a los varones? ¿Cómo te sentirías tú como el esposo de Elisabet? Poniéndonos en los zapatos de Zacarías. Yo probablemente levantaría un clamor al cielo preguntando: ¿por qué, Señor?
¿por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y en esa época y en esa cultura, seguro el divorcio pasaría por nuestra mente, porque la esterilidad de una mujer en esa cultura era un motivo para divorcio. Sin embargo, Zacarías era un varón piadoso y temeroso de Dios, y él obviamente no abandonó a Elizabeth. Y aunque Lucas no nos dice cómo era la vida diaria de Zacarías, él sí nos cuenta lo que ocurrió aquel día cuando Zacarías servía en el templo. Los versículos 8 al 10 que leímos anteriormente dicen: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Reflexionemos por un momento acerca de esto. Dice la palabra que había una multitud de personas afuera del templo orando. Y el sacerdote entonces entraba al templo en representación de todo el pueblo que estaba ahí afuera, para presentar todas las oraciones del pueblo ante Dios. El incienso que se quemaba y ascendía a los cielos simbolizaba, representaba así las oraciones de todo el pueblo que ascendían a la presencia de Dios. Y el sacerdote, como el representante del pueblo, ofrecía este incienso. Y esto no era algo para tomarlo a la ligera. Otro teólogo dice: cada una de las 24 divisiones sacerdotales servía en el templo, dice, por una semana, 2 veces al año, así como en las fiestas principales. Y este teólogo dice: sin embargo, un sacerdote individual podía ofrecer el incienso en el sacrificio diario solo una vez en su vida. Imagínense, solo una vez en su vida. Entonces, Zacarías estaba ahí ofreciendo el incienso en representación del pueblo como una oportunidad de una vez en la vida. Nunca más le iba a tocar vivir algo así. Era una oportunidad única, ¿se imaginan eso? ¡Qué privilegio! ¿Saben? Hoy día mi prima está en la final del Mundial en Qatar. ¿Por qué? Porque se ganó un sorteo. Se ganó un sorteo y entonces la llevaron con todos los gastos pagados y le regalaron entradas para el Mundial, para la final. ¿Se imaginan qué privilegio de mi prima? Eso no pasa todos los días. No todos los días viene alguien y te regala entradas para ir a la final de un mundial. Así de increíble es lo que le ocurrió a Zacarías. Tocarle el sorteo para entrar a ofrecer incienso, las oraciones del pueblo, representando a todo su pueblo y las oraciones del pueblo. Ahora, ¿qué creen que estaba en la mente de Zacarías en ese momento de entrar al templo en representación del pueblo, llevando las oraciones del pueblo? Bueno, como hombre piadoso, sabemos que era un hombre piadoso por lo que nos dice el texto. Seguramente él tenía las oraciones, en su mente él tenía las oraciones colectivas de su nación. Su nación, ¿por qué cosas oraba como nación? Por la venida del Mesías. Seguramente la llegada del Mesías estaba en la mente de Zacarías. La libertad del yugo romano, el perdón de los pecados de su nación, etc. Pero también había una oración individual y específica que seguramente estaba ocupando un lugar en los pensamientos de Zacarías. Fíjense los versículos del 11 al 13. La palabra de Dios dice: y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¿Cuál petición? El ángel le dice más adelante: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¡Qué increíble!, ¿no creen? ¿Por cuánto tiempo habrá estado Zacarías pidiendo un hijo? ¿Cuántas noches en oración habrá pasado? ¿Cuántas lágrimas se habrá derramado? ¿Cuántas decepciones habrán vivido él y Elizabeth? Y finalmente, cuando parece que Zacarías y Elizabeth están llegando al ocaso de sus vidas, viene un ángel con el anuncio que lo cambia todo, el anuncio de un hijo al que llamarían Juan.
Dios responde a las oraciones de su pueblo. Juan significa Jehová ha hecho gracia o Yahvé es misericordioso. Dios fue verdaderamente misericordioso con Zacarías y Elizabeth. Realmente Él hizo gracia, les dio un regalo de gracia porque por su propio esfuerzo, por sus propios medios, ellos no podían tener hijos. Ahora volvamos a lo que les preguntaba en la introducción de este sermón. ¿Cuáles son tus peticiones en esta Navidad? Obviamente no peticiones a un personaje ficticio que ni escucha ni responde como Papá Noel, sino cuáles son tus peticiones al Dios soberano, creador de todo, que escucha y que responde a las oraciones de su pueblo redimido por la sangre de Cristo. Tal vez estás orando por trabajo, tal vez estás orando por justicia, tal vez por salud, tal vez por tu familia. Y tal vez ya son años, como Zacarías, que tu oración, esa petición está en tu mente. Recuerda que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Él hizo gracia para con Zacarías y Elizabeth. Él es misericordioso, Él escucha, Él responde. Él respondió a las oraciones de Zacarías y Elizabeth y Él también responde a nuestras oraciones en Cristo. Y puede que Dios responda a veces como esperábamos, como le habíamos pedido, pero puede que muchas veces Él responda con algo totalmente diferente, algo que no esperábamos. Pero ya sea que su respuesta a nuestras oraciones sea sí o sea no, Dios siempre obrará conforme a su soberanía. Dios obrará y responderá a nuestras oraciones siempre conforme a su perfecta voluntad, para su gloria, para la realización de sus propósitos en Cristo. La respuesta de Dios a la oración individual de Zacarías no fue como cuando nuestros hijos e hijas nos dicen, ya pues papi, ya pues, por favor, dame, por favor, ya pues, y finalmente nosotros cansados decimos, ya, toma, no molestes. No es así. Dios no responde así a nuestras oraciones por la insistencia. Dios responde a nuestras oraciones conforme a su soberanía y su perfecta voluntad. Y para contribuir a un propósito mayor. La respuesta a la oración de Zacarías no se centraba simplemente en Zacarías y Elizabeth, simplemente para concederles algo y ya. La respuesta a la oración de Zacarías contribuía a un propósito mucho más grande, a un propósito que iba mucho más allá que la vida de Zacarías y Elizabeth. Fíjense lo que dicen los versículos 16 al 17. La palabra de Dios dice, el 16, y hará volver a muchos, hablando de Juan que iba a nacer, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El bebé que iba a nacer iba mucho más allá que la simple respuesta a la petición de un anciano. El bebé que iba a nacer era el mensajero prometido que iría delante del Señor, anticipando la llegada del día del Señor. Juan sería aquel hombre lleno del Espíritu Santo, en el espíritu y poder del profeta Elías, que prepararía el camino para el Cristo, para el Mesías prometido. En su soberanía y en su infinita gracia, Dios dispuso que en el cumplimiento de sus propósitos en Cristo incluya también una bendición para sus siervos, Zacarías y Elizabeth, al concederles el bebé que ellos tanto anhelaban. ¿Qué aprendemos de esto? Primero, aprendemos a perseverar en la oración, porque Dios escucha, Dios responde. Y en segundo lugar, aprendemos que las respuestas a las oraciones individuales de cada uno de nosotros no se tratan de nosotros. ¿Se dan cuenta? Las respuestas a nuestras oraciones no se tratan de nosotros porque el mundo no gira en torno nuestro. Dios responderá conforme a su soberanía y para su gloria. Dios responderá para cumplir sus propósitos. Y lo lindo es que en ese camino de cumplir sus propósitos, Dios
por gracia y por misericordia, Él nos permite ser bendecidos, aunque no lo merecíamos. Como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, Él nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así de misericordioso es nuestro Dios. Saben, al reflexionar acerca de Zacarías y de la respuesta individual que recibió de Dios a su petición, recordé la historia de mi propia mamá, quien después de 6 años de no poder tener hijos y después de haber perdido a 2 bebés, después de mucho sufrimiento, finalmente tuvo 2 bebés seguiditos. 1 año yo y al siguiente año mi hermana. Si a Dios le plació responder positivamente a las oraciones de mi mamá, no fue porque ella o alguien de mi familia se había ganado algún mérito, sino que fue por gracia. Y fue porque de alguna manera, en su gracia y en su soberanía, Dios dispuso que esto era lo que más gloria traería a su nombre. Y porque de alguna manera que ninguno de nosotros puede ver ahora, esto es lo que movería adelante los propósitos divinos que Dios de antemano se había propuesto. Por eso la Biblia puede decir con toda seguridad que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto no significa que Él dirá sí a todo lo que le pedimos. Pero ya sea que Dios responda sí, que Él responda no o que Él diga espera, todas estas respuestas apuntarán a la gloria de Dios. Todas estas respuestas a las oraciones apuntarán al cumplimiento de sus propósitos como Él dispuso de antemano, de sus propósitos en Cristo. Entonces, en esta Navidad, perseveremos en nuestras oraciones y peticiones a Él, porque Él escucha, Él responde. Él no es, como les decía hace un momento, Él no es como Papá Noel, que uno le escribe cartas y Él ni escucha. Dios responde y a nuestras oraciones en Cristo, y Él escucha. Entonces, ese es el aspecto individual del que estamos hablando, la respuesta de Dios individual a nuestras oraciones. Pero hay un aspecto colectivo. Dios responde también colectivamente a las oraciones de su pueblo. La respuesta que recibió la oración de Zacarías, aunque fue individual también a la oración específica por un hijo, fue también una respuesta colectiva a las oraciones de todo el pueblo. Recuerdan que había una multitud orando afuera del templo. El verso 14 dice así, Dios dice en su palabra, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ahí está el aspecto colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué muchos se regocijarían en su nacimiento? Seguramente muchos estarán felices de que la pareja de ancianitos finalmente tenga un bebé, pero este regocijo va más allá que eso, porque Juan no iba a ser cualquier bebé. Fíjense lo que dice Dios en su palabra, los versos 15 al 17. Porque Él será grande, hablando de Juan. Él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan iba a ser un hombre 100% dedicado al Señor. A esto se refiere cuando la palabra dice que él no beberá vino ni licor. Este es el voto nazareo. Los nazareos eran aquellas personas dedicadas al servicio de Dios, que hacían un voto y ellos eran apartados para el Señor, como fue, por ejemplo, el profeta Samuel en el Antiguo Testamento. Y esto con un propósito: ser el mensajero prometido que iría delante del Señor, anticipando el día del Señor, del cual había hablado el profeta Malaquías, cuando en Malaquías 4, 5 al 6 dijo: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día del Señor iba a llegar, y Juan era aquel heraldo que anunciaba y anticipaba ese día. En la antigüedad, los heraldos iban delante de los reyes
preparando el camino para la llegada de la realeza. Los heraldos iban y decían: viene el rey, ya llega, prepárense para la llegada del rey, su venida está cerca. Esa era la labor de un heraldo, porque la llegada de un rey no puede pasar desapercibida, mucho menos la llegada del Mesías. Imagínense, el rey ungido del Señor, el rey prometido y tan anticipado por las Sagradas Escrituras, aquel rey que traería el día del Señor anunciado por el profeta Malaquías. Como dije hace un momento, la respuesta a la oración de Zacarías contribuía a un propósito más grande, a un propósito mucho más allá de Zacarías y Elizabeth mismos. La respuesta a esta oración apuntaba directamente a la llegada de Jesús. Y era también la respuesta a la oración colectiva del pueblo. Les decía que el verso 10 decía que toda la multitud del pueblo estaba afuera del templo orando a la hora de la ofrenda del incienso. El anuncio del ángel era también una respuesta a todas estas oraciones colectivas del pueblo. Así como en el Éxodo, Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto y Dios escuchó su clamor y los redimió con mano fuerte de la esclavitud en Egipto. Ahora también Dios escuchó el clamor de su pueblo que esperaba y que anhelaba al Mesías. Y Dios también escuchó el clamor y la petición de la humanidad y de la creación entera que anhelaba un Salvador. Dios respondió a este clamor colectivo y en la primera Navidad mandó a su Hijo Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y para preparar el camino del Rey Jesús, mandó primero a su heraldo, a su mensajero, a Juan el Bautista, al hijo que le iba a nacer a Zacarías y a Elizabeth. Cuando finalmente nació el bebé Juan, ya al final del capítulo 1 del relato de Lucas, Zacarías dijo, refiriéndose a su recién nacido bebé, esto está en Lucas 1, 76 al 79, tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que con la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en camino de paz. El anuncio y el nacimiento de Juan era una muestra de la entrañable misericordia de Dios, como dijo Zacarías, de la entrañable misericordia de Jehová, quien escuchó a su pueblo, quien respondió al pedido colectivo, al clamor colectivo del pueblo, y estaba preparando ya la llegada de la Navidad, la llegada del Mesías, para dar luz, como dice Zacarías, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué aprendemos de esto? Así como Dios respondió a las oraciones colectivas de su pueblo, que esperaba la llegada del Mesías y el cumplimiento de las promesas antiguas, Dios continúa hoy escuchando a su pueblo, que le ora como cuerpo. Dios continúa escuchando y respondiendo a las oraciones de su pueblo redimido por gracia en Cristo. ¿Cuáles son nuestras oraciones colectivas como pueblo de Dios hoy? En los años que han pasado, nos hemos unido como iglesia para orar en diferentes circunstancias. Nos hemos unido como iglesia para orar por nuestro país. Nos hemos unido para orar juntos por la pandemia. Nos hemos unido en oración para pedir por distintas familias y distintas personas de la iglesia atravesando situaciones difíciles. Y Dios respondió a estas oraciones colectivas. Recuerdo el año 2019, cuando como iglesia nos reuníamos por zonas, ¿recuerdan? El año 2019, durante todos los conflictos sociales, como iglesia nos reuníamos por zonas para orar por el país. Unidos en oración, colectivamente, como su pueblo redimido por Cristo. Y en su misericordia, Dios respondió. Dios nos sostuvo en medio de aquella crisis. Dios fue bueno. Dios proveyó para su pueblo.
Una cosa linda, por ejemplo, del grupo de WhatsApp de la iglesia es ver cómo se comparten diferentes motivos de oración y cómo la iglesia se une en oración como cuerpo. Y más adelante vemos también en el mismo grupo de WhatsApp la respuesta a estas peticiones. Y le damos la gloria a Dios por haberse dignado a escuchar en su gracia y misericordia las oraciones colectivas de su pueblo. Dios escucha y responde. Pero además de las diferentes peticiones por las que nos unimos para orar colectivamente, hay una petición que también debe unirnos a toda la iglesia. Y es la oración con la que termina la Biblia. En Apocalipsis 22:20 hay una oración bien cortita que dice: ven, Señor Jesús. A su debido tiempo, Dios respondió a su pueblo que pedía por la primera venida del Mesías, quien llegó finalmente en la primera Navidad. Ahora nosotros, al celebrar esta primera venida, nosotros celebramos la Navidad, pero nosotros también tenemos la oración colectiva porque el Mesías vuelva en su segunda venida. Y así como Dios respondió a esa oración colectiva la primera vez, Él también responderá una segunda. En el pasaje que leímos hoy, Dios respondió el clamor por el Mesías, primero mandando un mensajero, primero mandando a Juan, quien prepararía el camino para esta primera venida. Ahora nosotros, al clamar a nuestro Dios por la segunda venida de nuestro Mesías, el Señor está respondiendo, ya está respondiendo. ¿Cómo? Primero enviándonos a nosotros, a su iglesia, como sus mensajeros que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, del Mesías, las buenas noticias de que el Rey Jesús llegó para rescatarnos del pecado al morir en la cruz, llevando el castigo que nosotros nos merecíamos, y al comprarnos con su sangre, y que este Rey resucitó y ascendió a los cielos, y que este Rey volverá. Somos llamados por Dios a anunciar este Evangelio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Sigamos orando colectivamente por la segunda venida de nuestro Rey y anunciemos su Evangelio mientras esperamos confiadamente en la respuesta que llegará a su tiempo, cuando Dios en su soberanía lo disponga. Entonces, ya para terminar, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto, Dios responde. Dios responde a las oraciones de su pueblo redimido por Cristo. Individualmente, en su gracia y misericordia, Dios responde a nuestras peticiones conforme a su soberanía, para su gloria y para cumplir sus propósitos. Y colectivamente Dios escucha el clamor de todo su pueblo. Lo hizo antes al enviar al Mesías y lo hará nuevamente, respondiendo a sus redimidos, sí, en cuanto a diferentes peticiones por las que nos unimos como iglesia, pero lo hará respondiendo también cuando el Mesías venga por segunda vez por su iglesia. En esta Navidad, entonces, perseveremos en la oración. Traigamos ante Dios nuestras peticiones confiados en que Él responderá. Vamos a terminar aquí orando. Papá celestial, papá amado, te damos gracias porque tú no eres un Dios distante, sino que eres un Dios que escucha y responde. Y además eres un Dios soberano, que siempre obrarás conforme a tu perfecta voluntad para tu gloria y para cumplir tus propósitos. Gracias, Señor, porque aunque la vida no se trata de nosotros, tú te dignas a escucharnos. Gracias por tan increíble gracia y misericordia que tienes para con tu pueblo redimido por Cristo. Ayúdanos a perseverar en la oración. Muchas veces nos faltan las fuerzas para seguir orando. Ayúdanos a orar confiados en tu soberanía y en tu respuesta pronta a nuestras oraciones. Y te pedimos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, que el Mesías vuelva pronto. En la Navidad, al recordar su primera venida, te rogamos por su segunda venida. Te pedimos que Él vuelva. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.